precisamente es en América Latina donde hemos instalado mayor capacidad fotovoltaica, siendo que nuestra casa matriz está en Europa y centro de distribución en Europa. Es América Latina donde hemos instalado más capacidad fotovoltaica en los últimos años. Algunos de los proyectos importantes, estos son algunos. Tenemos uno en Ecuador muy interesante que es proyecto flotante, y además hemos trabajado varios proyectos de bombeo solar, y hay otros proyectos en distintas partes de América Latina, como Honduras, como México, Chile y otros proyectos en otros países europeos. Aquí voy a destacar lo que hemos venido haciendo con Panel Solar Perú. Pero aquí se han ocupado los paneles, principalmente los bifaciales 585 nuestros, que son TOPCon 585 bifacial, que creo que es la tendencia o una de las tendencias en Perú, y para Panel Solar Perú creo que es como el panel ícono o el panel del año, por así decirlo, ¿no? Aquí tenemos el proyecto de Puruchuco, de 4 kilovatios, tenemos el proyecto de Chaclacayo de 15 kilovatios hora, y tenemos el proyecto Paraíso en Huacho, instalado en una terraza con paneles bifaciales de 10 kilovatios hora, etc. Bueno, vamos a lo que es la conexión y mantención de paneles solares bifaciales. Bueno, antes de entrar de lleno con el tema, hay que entender que en paneles solares en la industria hay principalmente 3 tecnologías. Hay más, pero estamos hablando de las tendencias, cómo se ha ido cambiando. Las más populares: la PERC, la TOPCon y la HGT o la HJT. Ahora, hay fabricantes como LONGi que trabajan con el back contact, el BC. Claro, esa es otro tipo de tecnología, ¿no? El PERC era muy buena, muy popular, era la tecnología tendencia en la industria, yo diría, hasta el 2018, 2019, y ahí empezamos a transitar a la TOPCon. Pero hoy en día la PERC no es una tendencia en la industria. La tendencia en la industria es el TOPCon Celda N-Type. ¿Qué quiero decir con esto? Es que, como lo mencioné en el webinario pasado, podríamos decir, mira, el PERC es, se podría decir, es como yo, como soy chileno, es como el vino chileno. Todo a nivel internacional se conoce al vino chileno como barato y conveniente. Bueno, pues, podríamos decir que el PERC es eso. Es un panel que es barato, un panel que es conveniente, pero la expectativa de vida del PERC comparada con la TOPCon es menor. ¿Por qué? Por la calidad de la celda. La celda PERC tiene 3 capas que son todas PERC, la TOPCon tiene solamente una capa de PERC, y la otra son N-Type. ¿Qué significa esto? Que el yodo que queda colgando de la celda del PERC queda suelto, no lo agarra un electrodo. En cambio, en la N-Type sí, y esto permite que el rendimiento y la expectativa de vida sea más larga la de TOPCon, ¿no? Y el HT ya es otra tecnología que no tiene boro, no tiene oxígeno, que sí la tiene el PERC, que sí la tiene el TOPCon. La celda TOPCon es fósforo y silicio, y la celda PERC es boro, oxígeno y silicio, y el HT no tiene nada de eso. Con respecto a las conexiones, bueno, las conexiones aquí pueden ser en serie, pueden ser en paralelo, pueden ser híbridas. Aquí los instaladores o los técnicos, los ingenieros pueden dar su opinión mejor que yo, digamos que yo no soy ingeniero, pero sí, la conexión principalmente depende del inversor. Hoy en día podemos decir que hay muy pocas conexiones en paralelo, la mayoría son en serie, pero la verdad es que depende del inversor y depende del sistema fotovoltaico, ¿vale? Es decir, qué es lo que tú quieres optimizar, si tú quieres optimizar el voltaje o tú quieres optimizar la corriente. Pero sin lugar a duda, independiente de ello, la híbrida funciona muy bien cuando tú tienes distintas entradas de paralelo y de serie en el inversor, ¿no? Bueno, ¿qué significa una conexión en serie? Como ustedes pueden ver ahí el dibujo, la conexión en serie significa que es la suma del voltaje, ¿vale? Es decir, si tenemos en este caso 1, 2, 10, supongamos 10 paneles conectados, y cada panel tiene 40 vatios, vamos a tener
400 vatios y la corriente de amperes, imaginemos que sea de 15 para hacer 400 vatios con 15 amperes. Eso es lo que significa una conexión en serie, o sea, un circuito en serie. O sea, es optimizar la tensión de todos los módulos conectados, vale decir, optimizar el voltaje. Y por eso recibe el nombre de la serie de string o cadena. Ahora, esto, el circuito en serie tiene ventajas y desventajas. Por ejemplo, la desventaja de un circuito en serie es que si hay uno de los paneles del string o de la cadena que tiene una performance, un rendimiento menor, o tiene un problema de mantenimiento, de voltaje, etcétera, va a afectar a toda la cadena. Una de las ventajas, por ejemplo, es que se requieren menos cables, tiene menos complejidad, es más fácil para un instalador instalar una conexión en serie que en paralelo. Se ocupa mucho la conexión en serie para lo que es autoconsumo y conexión a la red. Conexión en paralelo. Bueno, aquí ustedes pueden ver el dibujo que están conectados en el positivo y el negativo en forma paralela. Esto quiere decir, tomando el ejemplo anterior, si tenemos los 10 paneles de 40 vatios y cada panel de 15 amperes, aquí lo que va a hacer es 40 vatios de voltaje con 150 de amperes de corriente. O sea, aquí se trata de optimizar la corriente sobre la tensión. Nuevamente, aquí la conexión en paralelo también tiene ventaja y desventaja. La desventaja principalmente de las conexiones en paralelo es que se requiere mucho cable, que son más complejas de instalar, y la ventaja es que si hay un panel que tiene un rendimiento menor o tiene una imperfección, ya sea por temas de mantenimiento, por temas de fábrica, etcétera, no afecta al resto, no afecta a la cadena, no afecta al string. Y bueno, y aquí ya vamos a lo que es la conexión mixta. Aquí se trata de optimizar ambos, vale decir, si tengo una conexión de 10 paneles con 40 voltios, la suma de toda la tensión que vendrían a ser 400, ¿no? Voltios. Y se toma la corriente de los amperes, si cada uno tiene 15, vale decir, vendrían a ser 30, ¿no? Y que aquí se trata de optimizar ambos, tanto el voltaje o la tensión como la corriente. Ahora, vuelvo a decir, el tema de la conexión principalmente va supeditado al tipo de inversor y al inversor, más que a cómo yo quiero hacer la conexión en mi sistema fotovoltaico. Aquí lo que prima es el inversor. Bueno, ahora paso al mantenimiento. ¿Por qué es importante el mantenimiento? Bueno, varias razones. Primero es maximizar la producción de energía, prolongar la vida útil del panel, del sistema fotovoltaico, porque hay distintos factores, tanto de fabricación como factores ambientales que afectan la eficiencia de un panel en el transcurso del tiempo. Y por ello se recomienda, se sugiere y hay que hacer un mantenimiento periódico. Monitoreo periódico. Aquí tenemos un monitoreo diario, periódico, mensual, anual. Este tema de mantenimiento va más dedicado a los instaladores, más que al fabricante. Aquí esto tiene que ver con factores ambientales como suciedad, polvo, residuos, tiene que ver con lugares geográficos donde se vaya a instalar el sistema fotovoltaico, por ejemplo, si estamos cerca de una playa, etcétera, donde la erosión, la corrosión también afecta. Tenemos en un lugar geográfico donde hay mucha humedad, mucho calor, etcétera. Aquí principalmente hay que ver qué es lo que nos indica el medidor, ¿no? Aquí hay que ver el registro de la potencia y el rendimiento en el monitoreo. ¿Qué es lo que nos dice? Si estamos teniendo, y para ello hay distintos instrumentos, ¿no? Como por ejemplo la cámara termográfica que nos va señalando los puntos rojos.
Bueno, la única forma de detectar que hay un problema en el sistema es a través del monitoreo constante. Aquí ustedes pueden ver que está el diario, el anual, trimestral, etcétera. La caja de conexión o la junction box aquí está en la parte superior. Hoy en día los paneles tienen la junction box en la mitad, porque se ocupa el corte de media celda, el half cut cells. Aquí, bueno, ustedes pueden ver los principales del panel solar. La conexión del M4, del MS4 es bastante importante también, como van a ver más adelante. Bueno, el mantenimiento estándar. Aquí el tema de frecuencia del monitoreo, y para ello hay distintos tips, ¿no? Distintas sugerencias. Limpiarlo de polvo y residuos, aunque hoy en día hay máquinas para ello. O sea, acá en China nosotros vemos que hay máquinas de limpieza, incluso hasta drones en otras partes. Bueno, sugerencias de no darle con el chorro de agua directamente al panel, a lo cual hemos dividido, más adelante van a ver los 3 principales spots del panel para el tema de limpieza. Bueno, y aquí estamos viendo qué es lo que nos muestra una cámara termográfica. Bueno, la cámara termográfica nos va mostrando los hotspots, y aquí entramos ya a un tema fabricante y también de instalador. Los puntos rojos se pueden dar de varias razones. Desde el punto de vista del fabricante pueden haber problemas de welding, de soldadura. Soldadura principalmente en lo que puede ser la caja de conexiones, que eso va a afectar obviamente a la celda y obviamente va a afectar al panel. O sea, ustedes van a ver que la cámara termográfica va a mostrar puntos rojos, que puede ser problemas de soldadura, que eso puede venir por la junction box, o también puede ser problema de calidad de la celda. Por eso es muy importante que cuando ustedes importen paneles, pidan al proveedor el reporte de calidad. En el reporte de calidad, el proveedor debería, por lo menos eso es lo que hacemos nosotros, debería entregar un número de serie del panel, donde este número de serie va ligado a todas las pruebas que se hicieron durante la fabricación. Entonces, si ustedes con la cámara termográfica identifican un problema en una celda o un punto rojo de fabricación, a través de este número de serie del panel, nosotros como fabricante podemos identificar el problema. Otros puntos que también les va a mostrar la cámara termográfica pueden ser los crackers. Estas trizaduras también pueden ser de varios factores. Puede ser, por ejemplo, como instalador, cuando yo estoy con la cámara termográfica, me paro arriba del panel. Nunca hay que pararse arriba del panel. Imagínense ustedes que el panel, hay una prueba que se llama el gel test, que es lanzar, bueno, esto es una prueba de presión, que es lanzar una bola de nieve de un peso específico, que puede llegar hasta 5 miligramos, ¿no? Un peso específico a una velocidad X, para ver si es que el panel resiste. Bueno, se dice que el panel generalmente puede resistir hasta 36 kilogramos encima, 39 kilogramos encima. Bueno, una persona, yo peso 77, si me paro arriba, obviamente puedo llegar a trisurar el vidrio o la celda, y después con la cámara termográfica va a indicar un punto rojo, por ejemplo. La limpieza. Bueno, aquí los sedimentos, obviamente, si estamos en un lugar cercano a la playa, en un lugar donde tenga mucha polvo, mucha arena, etcétera, se va a ir acumulando principalmente en los bordes, ¿no? En el marco, digamos. Entonces es muy importante estar constantemente haciendo la limpieza, pero no cualquier limpieza, porque el cepillo también es un factor importante. Limpieza con qué tipo de agua, con qué tipo de detergente. Obviamente no hay que poner nada químico. Bueno, aquí estamos hablando de el tipo de agua que se utiliza dependiendo del ambiente. Si hay un ambiente que es húmedo o un ambiente que es seco. Que es húmedo o seco, se recomienda, en el caso que es húmedo, ocupar un agua que es que no tiene temperatura. En el caso si es seco, es ocupar un agua que está más o menos entre los 10 y 15 grados, ¿no? Y obviamente limpiar con un cepillo de goma. Las deposiciones también van a mostrar puntos rojos. La cámara termográfica va a mostrar puntos rojos por tema de deposiciones de animales, razones ambientales. El riesgo en general
precisamente estos puntos rojos que estaba mencionando anteriormente. Es muy importante verificar cuál es la conexión, la caja de conexiones. Bueno, aquí son tips que tienen que ver con la limpieza, con el tema de lluvia principalmente. Aquí me imagino que los instaladores saben tan bien claro. Aquí la limpieza en húmedo es importante porque el pH es bastante importante. O sea, el tema del detergente o de los limpiadores es muy importante. Yo veo, por ejemplo, en las exhibiciones, cuando vamos a las exhibiciones, entre paréntesis, ahora acaba de terminar la Intersolar Europa en Alemania, y ahí estamos exhibiendo, bueno, y en las exhibiciones uno agarra un paño, el primero que pille, ¿no? Generalmente eso es lo que hacen los comerciales, el equipo de venta, para limpiar los paneles, para que se vean limpios para la exhibición, y agarran detergente. Bueno, lo más recomendable en ese caso en exhibiciones es agarrar el limpiavidrio. Es lo mejor. O sea, la menor cantidad de cloruro es mejor para limpiar el panel. Para no afectar la temperatura, también el agua es importante, la presión que se le pone al agua para no afectar las busbar, que son las barras, ¿no? Que llevan la conexión, el semiconductor. Es importante de que la presión del agua, por eso que yo decía anteriormente, no poner el chorro de forma directa. Ahora, repito, estamos hablando de limpieza, esto prácticamente se limpiaba así hace 10 años atrás. Hoy en día hay máquinas que te limpian el panel. En el Amazonas, por ejemplo, o en comunidades remotas, obviamente no hay acceso a tener una máquina para limpiar el panel y hay que prácticamente hacerlo a mano, ¿no? Hay que si es monofacial, no hay que rociar agua por la parte trasera, ni tampoco en las conexiones. Bueno, aquí vuelvo al tema del cepillo, que era el tema de que tiene que ser un cepillo que no es invasivo. Bueno, en caso de nieve, aquí también hay otros tipos de recomendación. Generalmente los paneles que son para nieve, ¿no? Para lugares de nieve, no tienen marco. ¿Qué quiero decir con esto? Es que, ¿por qué? Porque si tiene marco, o sea, todos tienen marco, pero no tiene marco al mismo nivel que el vidrio. En este caso, la nieve no se acumula en el panel y permite que, al no acumularse, se derrita o se caiga del techo, ¿no? O de la terraza, o se caiga del panel. Y que no se vaya acumulando porque la nieve va produciendo peso. Y el peso también afecta al panel si es que no tiene una mantención periódica, diaria, mensual, etc. Y aquí hemos identificado 3 puntos. Como decía yo, hay paneles que resisten peso de 39, 40 kilos máximo, ¿no? Entonces aquí el punto 3, como hemos dividido el panel para poder ejemplificarlo de forma clara y sencilla, es la distribución de la carga. Cada punto tiene que tener una distribución de carga equitativa. Y esto tiene que ver cómo voy a limpiar yo el panel. Es decir, tiene que ver con la presión de agua, tiene que ver con qué tipo de cepillo lo voy a poner. El cepillo también tiene un peso, dependiendo del tamaño del panel, el cepillo necesita ser más pesado que otro, y también el apoyo de la persona cuando lo va a limpiar. Bueno, aquí entramos al tema de la herramienta. Aquí es muy importante. Ustedes generalmente, o el importador, no sé quiénes son importadores aquí que están con nosotros hoy día, pero la mayoría pide MC4, el cable de conexión, el MC4. Bueno, el MC4 tiene 1000 voltios, ¿no? Ahora nosotros trabajamos con el MC4, pero el Evo 2, que tiene 1500. Hay muchos, por ejemplo, que esto tiene que ver con el problema de mantención. Hay muchos fabricantes que te dicen, sí, mira, yo te paso el MC4 Evo 2, pero no está certificado por Stubble. Stubble es la certificación del MC4 porque son los únicos que certifican el MC4. En consecuencia, que si tú tienes algún problema de conexión con el cable, son ellos los que responden con la garantía, siempre y cuando está certificado por Stubble. Entonces el MC4 es un factor muy importante de conexión, al igual que el alicate de unión, el crimplado que se llama.
esta herramienta es fundamental, porque si uno no ocupa esta herramienta y ocupa otra, va a afectar la conexión o va a hacer la conexión de mal, y de esta manera va a quemar el panel o va a quemar la conexión, como se ve en la pantalla. Aquí es cuando yo ocupé un alicate que no está, bueno, llamémosle alicate, ¿no? Que no era el correcto, y en consecuencia esto a la izquierda, en consecuencia el cable MC4 no quedó bien conectado y produjo un incendio al panel, que es lo que se muestra a la derecha. Entonces es muy importante, por eso es importante el tema de las certificaciones, porque cada herramienta, cada cable tiene su certificación correspondiente. Otras consideraciones que tienen que ver con cómo limpiar el módulo, dependiendo de la cantidad de calor, la temperatura, se recomienda hacerlo en la mañana o bien tarde por las tardes, o qué tipo de cepillo ocupar de acuerdo al tamaño del panel, etcétera. Bueno, y esto un poco conclusiones, esas son las principales razones desde el punto de vista del fabricante. Ya aquí no tiene que ver el tema de la limpieza, no tiene que ver el tema de la mantención desde el punto de vista del instalador. Aquí yo me detendría en los principales puntos que tienen que ver del fabricante. Vale, es decir, el hotspot, por ejemplo, los puntos calientes, como hablaba anteriormente, tiene que ver el tema soldadura. El tema soldadura es un punto clave que inmediatamente con la cámara termográfica, si hay un problema de soldadura de fabricación, te va a mostrar un punto caliente, un punto rojo. Los microcracks tienen que ver, puede ser por un problema de transporte, puede ser porque la celda no tenía el rendimiento adecuado y el fabricante la dejó pasar. El rastro caracol que está causado por humedad, esto tiene que ver con el encapsulamiento. Desde el punto de vista de fabricación, el encapsulamiento es el encapsulante, vale decir, el pegamento que va entre vidrio y vidrio, o sea, antes del laminado, por decirlo, del laminado al panel. ¿Qué tipo de pegamento se ocupa o de encapsulante? Generalmente en la industria se conocen tres, que es el EVA, el POE y el otro que es el PE, que es la combinación de los dos. Hay otros también, principalmente en China, la mayoría de los fabricantes para PERC ocupa EVA. Obviamente el EVA, el POE y el PE hay desventaja, pero los Topcon principalmente, los PERC principalmente EVA, los Topcon principalmente POE. Nosotros, Ecogreen trabaja con el PE, que es una mezcla de los dos, o sea, que ocupa las ventajas, los beneficios tanto del EVA con el POE. Es un encapsulante más caro que el POE. El POE es un encapsulante más caro que el EVA, por eso que Ecogreen se destaca por su calidad sobre otros fabricantes. El encapsulante, dependiendo del encapsulante, como sea la fabricación, va a tener penetraciones húmedas y va a producir reacciones químicas. Esto es lo que se llama el rastro de caracoles, el Snail Lane Contamination. El efecto PID. Esto no se ve a corto plazo, esto es ya a largo plazo y tiene que ver con razones de voltaje. Y aquí es importante saber qué tipo de panel yo estoy instalando. Si voy a instalar un PERC, que es lo que mencionaba al principio, o voy a Topcon, o voy a instalar un HGT, que la calidad son totalmente distintas, la eficiencia del módulo es totalmente distinto y la celda es totalmente distinta. Entonces, el efecto PID va a cambiar dependiendo de la tecnología. El efecto PID va a cambiar dependiendo de el lugar geográfico donde yo instale el panel, y obviamente el efecto PID en un PERC es mucho mayor que en un Topcon. Vale decir, si lo pensamos desde el punto de vista del ROI, del retorno a la inversión, si yo tengo un panel, un sistema fotovoltaico a 30 años y quiero instalar PERC en vez de instalar Topcon porque quiero ahorrar hoy, no va a funcionar, porque a largo plazo vas a gastar más, porque vas a tener que reemplazar por lo menos a los 10, 12 años los PERC nuevamente por otros paneles. Por eso que se recomienda para instalaciones a gran escala,
para instalaciones, dependiendo de la zona geográfica, a ocupar TOPCon, porque obviamente esos te van a durar, tienen, como decía yo al principio, una expectativa mayor. Gracias a la audiencia por el interés y sobre todo gracias al equipo de Panel Solar Perú por la confianza y la oportunidad nuevamente de estar con ustedes realizando este webinar.